Quien ve en la imagen es mi abuela paterna, llamada Manuela, tiene 81 años y creo que nunca tuvimos una relación como tal de abuela y nieta. Al pasar el tiempo, por más que vivíamos súper cercas, nunca pudimos tener esa relación cercana que de repente la mayoría de mi familia paterna hubiera querido. Pero ahora, al menos en este año, intenté recuperarla de a pocos. Siempre sentía que no importa lo que haga, de repente mi papá le iba a dar más prioridad a. Y ese pensamiento siempre fue desde muy chiquita, por más que no me lo hayan dicho como tal, pero se dejaba entrever. Bueno, mi mamá migra a Estados Unidos, mi papá se va junto con ella y es el momento en donde claramente siento que estamos pasando por lo mismo, ¿no? O sea, yo no tenía a mi mamá y mi abuela no tenía a su hijo. Y, y eso es en ese momento en donde yo le empiezo a entender un poco más. Veo que su semblante ya no era el mismo, veo que cada 10 minutos me preguntaba si es que sabía algo de mi papá, si sabía algo de cuándo iba a volver, si es que había pasado algo con él. Entonces empiezo a ver esta necesidad de que claramente es alguien que lo extraña. El año pasado para mi abuela y para mí fue un año de muchos cambios. Nunca pensé que de mí iba a suscitar la iniciativa de hacer un viaje con ella para poder conocerla mejor, de poder visitar a Muquillauyo, para poder ver esto, ver cómo es que ella todavía seguía manteniendo este tipo de relaciones a larga distancia con su familia, ver lo que ella quería que yo vea, ver a través de sus ojos, de sus vivencias, de sus memorias, cómo ella todavía se mantenía cercana a ella, para poder también yo hacer lo mismo con ella. Al llegar claramente yo no recordaba nada de Jauja, creo que la última vez que fui fue hace 20 años aproximadamente. Yo era muy chiquita, no recordaba ni siquiera lo que se debía de recordar como ir a la casa de un familiar, pero claramente mi abuela era la guía de todo este viaje. Apenas empezó a salir el sol, pudimos visitar un poco las calles, llegamos a la plaza, lo cual para mí me resultó mejor el hecho de que no haya tanta gente, porque así podíamos escucharnos mejor el que hablar, y al mismo tiempo también fue por favor que se aparezcan más personas, porque sentía que justamente nos escuchábamos hablar y a veces no había nada de qué hacerlo. A veces simplemente era silencio y ruidos incómodos por parte de las dos, o simplemente caminando y mirando la plaza. Al ver que no había nada en Jauja que pudiera decirme, ni que pudiera ayudar a lo que estaba buscando, que era esta conexión que ella tenía, decidimos movernos para lo que era Muquillauyo, que es donde está su casa. Me empiezo, me empiezo a cuestionar si en verdad lo que yo pensaba en un inicio con mi abuela era cierto y que ella en verdad estaba extrañando Jauja o extrañaba esta relación, y esta relación iba muchísimo más allá de visitar a sus familiares o no. Y cuanto más nos acercábamos a su casa, más acertaba o más veía que me equivocaba. Al llegar, claramente la casa que yo recordaba hace como 20 años no era lo que yo pensé y estaba demasiado cambiada. Y mi abuela también me narra este cambio de cómo es que claramente dejó su papá la casa, cómo es que ella en su punto la había dejado y cómo es que ahorita era una casa completamente nueva porque claramente sus hermanos se quedaron ahí, tuvieron que hacer su propio hogar, su propia familia.
y no pertenecía del todo ya a ella. Lo único que quedaba era la parte del patio del frente, que eran los árboles que, que estaban ahí, que los había plantado su papá, pero nada más. Cuando salimos de la casa, es donde yo me doy con, con la idea y es donde técnicamente caigo de esta ilusión de que mi abuela tampoco es que tenga la gran relación con sus parientes en Jauja, ni en Muquillaoyo, ni tenga la gran relación con su propia tierra. Creo que lo único que los unía a ella es claramente que había una relación, un parentesco. No era nada del otro mundo. No iba ya por cariño no iba ya porque necesitaba verlos, iba ya porque era su familia y eso. Que claramente una relación familiar viene a ser también como una relación o un vínculo cualquiera, que si dejas de verlos, claramente el tiempo hace de las suyas. Entonces creo que mi abuela no quería eso. Quería retener sus vínculos lo más que pueda, pero tampoco es que sea voluntario. Darme cuenta de eso empezó a mí tener esa pregunta, o empecé a preguntarme si es que en verdad valía la pena el haber hecho este viaje y el haber podido o pretendido que iba a cambiar algo, y claramente no fue así. Tuvimos un pequeño baile en la plaza porque estaba sonando una música patronal, creo que estaban haciendo un tipo de carnaval por algún santo, que no recuerdo. Y me hubiera gustado que ese sentimiento o de repente esa conexión haya perdurado un poco más. Creo que si mi cabeza no hubiera pensado tanto de que tendríamos que tener esta conexión sí o sí, hubiera sido un poco más genuino. Pero me sentí bien por ese pequeño lapsus, de que al menos algo fue como lo había maquinado mi cabeza. Si bien mi abuela no me dijo lo que quería escuchar en ese momento en Muquillaoyo, sí me dijo algo que yo ya estaba sintiendo, y era que técnicamente no hacía falta de que nuestra relación se transformara, se mutara, o simplemente un viaje a su tierra nos una, porque simplemente lo que ella hacía era viajar para que sus relaciones no desaparezcan. Y lo que yo hacía con ella era lo mismo, era visitarla de vez en cuando para que nuestra relación no desaparezca. Eso no significa que por amor, por vínculos que por un vínculo más allá, no sé, no nos acercáramos. Tuve una última conversación con mi abuela al llegar a Lima. En realidad es la última, no la he vuelto a ver. Esta conversación que tuve con ella fue justamente para explicarle y que ella sepa cuál era el motivo real del viaje. Y lo que obtuve fue, por parte de ella, nada. Sus respuestas no me decían nada, o al menos no era lo que yo quería oír en ese momento. Creo que el viaje que esperé y la revelación que quería obtener no se dio. Sin embargo, considero que para ella fue eso, ¿no? Fue un viaje con su nieta. Un viaje que de repente no pensó que iba a tener. No sé si podremos viajar de nuevo. No sé si ella quiera viajar de nuevo conmigo, no sé si yo quiera viajar de nuevo con ella. No sé muchas cosas con respecto a nuestra relación, pero
creo sinceramente que hay algo cierto en todo esto y es que mi, mi relación vendría a ser técnicamente su relación que ella tiene con Jauja. De ella esa es su raíz y va a volver y va a estar ahí porque hay un lazo, hay un vínculo que los une. Y es, es eso. Para mí ella es mi raíz, ella es mi jauja.